tiene la memoria de Marta, de Santa Marta, y ahora de los tres, la posibilidad de elegir entre dos evangelios. Aquel evangelio donde le reciben después de muerto Lázaro, y este evangelio que creo que conocemos muy bien nosotros. Yo quería que nos detuviéramos un momento en algunos detalles de esta lectura. Quiero señalar algunos pedacitos, algunos fragmentos y sacar alguna riqueza, como siempre, que tiene la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es así. Yo veía fábulas de esas que andaban buscando agua en el desierto, entonces abrían un hueco y no había agua, abrían un hueco por otro lado, no había agua. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es donde uno abre un hueco, ahí hay agua, siempre hay agua, ahí siempre hay agua. Hay que saber acercarnos con sed, eso sí. Bueno, entonces lo primero dice: Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Primero, el poblado es muy interesante. Yo no sé si ustedes tienen la sensación de percibir cuando uno llega a un lugar y no solo es bien recibido, porque el ser bien recibido es una parte de la educación, sino es que la gente se alegra porque usted está allí. Porque yo creo que uno puede recibir a alguien bien y que la gente ni siquiera se dé cuenta que uno está, uy, Dios mío, ¿a qué hora se irá? ¿Verdad? Yo recuerdo que hablaban de poner una escoba detrás de la puerta, boca arriba, con un zapato y sal. Yo creo que eso era medio brujería seguramente, ¿verdad? Y uno puede ser muy amable y uno quiere un poquito más de café y uno por dentro que diga que no, que diga que no, que diga que no. No, digamos, esa sensación de que uno ve que la persona está alegre por la presencia de uno allí, ¿verdad? Así es Betania, así es la casa de Lázaro, de Marta y María, que se menciona en varias ocasiones en el Evangelio, y es que estaba muy cerca de Jerusalén, más o menos a kilómetro 300 metros, unos 1500 metros, y imagínense el tumulto en Jerusalén. Entonces a Jesús le gustaba mucho poder hospedarse allí y sabemos que los amaba, ¿verdad? Qué bonito conocer los amigos de Jesús y no solo los discípulos de Jesús. En la jerga sacerdotal, cuando de pronto uno tiene una de estos lugares donde uno siente que la gente se alegra por su presencia, le llaman Betanias. Las Betanias, así le llaman, ¿verdad? Un poquito haciendo referencia. Y qué interesante, porque dice que lo recibió en su casa. Nunca se nos puede olvidar que Jesús nació sin casa y murió sin casa. Y eso es todo un signo de lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué es lo que quiere para nosotros? Que la forma en que Él esté presente en nuestra vida es porque nosotros lo recibimos en nuestra casa. Es toda una cuestionante. ¿Se acuerdan que yo dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza? Claro, lo que quiere es mi corazón, mi vida, para poder hacer y vivir allí. Y Marta lo recibe en su casa, ¿verdad? Vean qué interesante que es que al final, cuando está en la cruz Jesús, le entrega a María a Juan, y dice Juan, ¿verdad? El mismo evangelista dice, y Juan la recibió ¿dónde? En su casa, ¿verdad? Lo mismo, recibir a Jesús en la casa es recibirlo en la vida. Claramente ojalá quisiéramos que en el techo, pero en la casa, eso no se nos puede olvidar. Dice, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Yo meditaba un poquito en este pedacito de la palabra que me habla de pies, de oído y de boca. Entonces, creo yo que podemos decir algo. Algo tienen los pies de Jesús, algo tienen los pies del Señor. Y yo podía señalar una cosa. Lo primero, que en los pies del Señor encontramos perdón. Qué bonito este pasaje, ¿verdad? Que conocemos de aquella mujer que llora sus pecados. Y entonces usted y yo necesitamos sentir el perdón de Dios, creer en el perdón de Dios. Hay que ir a sus pies y acercarse a sus pies y llorar sobre sus pies. No ha habido ocasión y no va a haber ocasión en la que usted arrepentido llegue a los pies del Señor
y no vaya a encontrar sino perdón en él, ¿verdad? Nosotros tal vez entre nosotros sentimos que quizá cuando hemos ofendido a alguien y lo hemos ofendido otra vez y lo volvimos a ofender, tal vez ya sentimos que quite, no, ya no quiero. En el caso de Jesús, en sus pies siempre va a haber perdón y vamos a encontrar perdón. Al sentarse a los pies es la mejor manera de alimentarse con la palabra de Dios. No me extiendo porque ahorita digo algo. Allí donde también traemos a nuestros amigos. Recuerdo el pasaje, dice que traían los enfermos y los ponían a los pies de Jesús. Bajaron a aquel amigo también y lo pusieron a los pies de Jesús. ¿Cuál es la mejor forma de amar a un amigo? Invitarle una cerveza. ¿Cuál es la forma de amar a un amigo? Ponerlos a los pies de Jesús. Usted sabrá si ama a sus amigos, si los tiene constantemente a los pies de Jesús. Claramente es un signo de la oración, ¿verdad? Orar, decía el Papa Francisco, es uno de los actos de caridad también. En los pies de Jesús, allí adoramos. Revisando un poquito el Evangelio de Mateo, dice, después de que se topa con las mujeres, ¿verdad? Dice, ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraban, ¿verdad? Ahorita en la hora santa, una forma de adoración es postrarse a los pies del Señor. Algo tienen los pies de Jesús, miren, que es perdón, que es adoración, que es intercesión, ¿verdad? Y por supuesto los pies de Jesús es agradecimiento. Recuerdan, el leproso se devuelve y dice, y se postró a los pies, ¿verdad?, del Salvador, dándole gracias. Qué montón de cosas encontramos en los pies de Jesús. Y por eso María dice que estaba a los pies del Señor. Muy inteligente María. Nos enseña María entonces que nosotros debemos buscar los pies, la parte más baja, la que toca la tierra, según la connotación bíblica. Todos los pies. La otra palabra es la escucha. María es la mujer, María la de Betania, es la mujer de la escucha. Está escuchando el maestro. Vieran que buscando fotos ponía Marta, María, y me daba mucha gracia porque ponían la cara de Marta muy enojada, ¿verdad? Cara sapricista, así, con cara de liguista que no le funcionó el bus, así, ¿verdad? En cambio, a María la ponían con una cara de éxtasis, oyendo al Señor. Hay que tener oídos. Tenemos oídos para oír tantas canciones, para oír tantas historias. María la de Betania es la mujer que tiene oídos para el Señor. Por eso es la discípula. Y muy interesante porque no existían mujeres dentro de las escuelas de rabinos. Y Jesús, al permitir que ella esté ahí a los pies, que era una posición siempre de los discípulos, le permite de alguna manera entonces que pueda ella ser discípula en este aspecto. Discípula. Y la otra cosa es boca. Y usted me dirá, padre, ¿de dónde vio usted la boca? Efectivamente, no la vi. ¿Qué palabra dice María la de Betania? No, ni una. Porque es la persona que está ocupada escuchando, por eso no es la que está hablando. Posiblemente la que más habla es la que menos escucha. Por eso María la de Betania es la mujer de la escucha. ¡Qué habladera, Dios mío! Entonces hay que escuchar más. Hay que escuchar más. La oración tiene que ser el momento de la escucha. Estamos acostumbrados a pensar en la oración en el momento de hablar. José Brenes decía en una charla que nos dio alguna vez que uno llega donde Jesús y Jesús dice, ¡ay, qué dicha, ya vino! Y que se pone así al frente y empieza, Señor, Dios mío, no sé cuánto, y Jesús con unas ganas de hablar, y entonces, Señor, sí, mira otra cosa, mira esto, lo otro, el barrio, y Jesús, y verá, no sé cuánto, y termina la persona, amén, y Jesús, y no pudo decir nada, porque pensamos que la oración era hablar y hablar y hablar y hablar. La oración es escuchar. Algo me quiere decir Dios, siempre me quiere decir Dios en la oración.
Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús. Ven, interesante. Parece que Marta ha entendido que su amor hacia Jesús tiene que ser a través de hacer cosas para Jesús. Dice, uy, viene Jesús con aquellos 12, y entonces ella expresa su amor haciendo cosas para Jesús, y entonces molió el maíz, puso a marinar las chuletas con gordito, la cebolla, no comen cerdo, puso el agua a hervir para el agua dulce, ¿verdad? Hacer cosas para Jesús, afanada, que todo esté bien, el arreglo de la mesa, lo que fuese a hacer, ¿verdad? Y ahí aparece una nueva cosa, y es que Jesús, de alguna manera, aunque las cosas que podemos hacer por Él le agradan, lo que quiere es que le permitamos que haga cosas en nosotros, que Jesús haga cosas. Yo conozco, también en mi vida, pero conozco, después de 16 años de ser sacerdote, a personas que están dispuestas a hacer por Jesús, pues mi alma, cualquier cosa. Yo le digo, mire, es que ocupo que esté aquí a las 3 de la mañana, a las 2:30 está. Mire, es que yo ocupo que suban y guinden de allá no sé cuánto, contratan un camión de bomberos. Están dispuestos a hacer por Jesús cualquier cosa. Pero esas mismas personas, cuando Jesús le dice, oiga, venga un momentito, es que quiero quitarle ese rencor que usted tiene con su papá. No es que estoy pegando aquí una cosa que nos dijo el Padre Toto, espérese. Porque muy fácilmente hacemos cosas para Jesús. Y podemos ser catequistas muchos años, morir siendo sacerdotes, haciendo cosas para Jesús, y sin embargo no dejamos que Jesús haga, ¿verdad? Marta es la mujer que hace cosas por Jesús. María le enseña a Marta, de alguna manera, que también y sobre todo hay que dejar que Jesús haga. Recordaba ayer en una charla con los hermanos de Alfa, la frase que dice el cardenal Bantuán, que hay que elegir a Dios y no las obras de Dios. Es la misma idea. Yo puedo estar ocupado en las obras de Dios y olvidándome de Dios. Quizá usted y yo hemos estado en alguna reunión, que quizá pueda empezar la reunión diciendo, hoy vamos a hacer la oración inicial cortita porque hay muchas cosas que hacer. Ustedes están oyendo lo que estoy diciendo. Nos vamos a distraer mucho en las obras de Dios, entonces el diálogo con Dios va a ser cortito, porque de alguna manera tenemos esa misma tentación, elegir a Dios y no las obras de Dios. Hacer las obras de Dios con excelencia, muchísima excelencia, pero dejando de lado a Dios de alguna manera también. Sigue el texto diciendo, Señor, le reclama Marta, miren que es la que habla, María no habla, ¿verdad? Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Cuando uno lee este texto así por encimita, parece ser que el reclamo es sobre María, ¿verdad? Porque lo dice el texto. Sin embargo, cuando uno se fija y lo exprime un poquito, se da cuenta que el reclamo más bien es sobre Marta. Marta está reclamando sobre ella misma, ¿verdad? Ya lo voy a enseñar. Ella pasó de atender a Jesús a querer que Jesús la atienda. Está atendiendo a Jesús, ¿verdad? Haciendo cosas, y ahora ya no lo quiere atender, ahora quiere que lo atienda a ella. Señor, mírame a mí, ¿verdad? Mírame a mí que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro, ¿verdad? Pierde capacidad de escucha, entonces habla, ¿verdad? En este aspecto. Y miren qué interesante, porque dice, me ha dejado sola, le reclama que le ha dejado sola. Ella se siente sola, ¿verdad? Marta no está mirando a Jesús, se está mirando a sí misma, está mirando su soledad, su tristeza, todo lo que ella hace, todo el esfuerzo que hace, y se siente sola. Miren cómo cambia la mirada. María está viendo a Jesús, Marta inicia viendo a Jesús para atenderlo, pero empieza a fijar su mirada sobre su soledad, y entonces por eso empiezan sus reclamos. Quiere que Jesús tome su punto de vista, ¿verdad? Y le dice entonces, dile que me ayude.
Marta hasta quiere manipular un poco a Jesús en ese aspecto. Dice, escogió la mejor parte, le responde Jesús. Escogió la mejor parte. En español nosotros tenemos los grados, el grado positivo, el grado comparativo, el grado superlativo. Por ejemplo, alto, superior, supremo, pequeño, menor, mínimo, y el que me interesa, bueno, mejor, óptimo. Miren que la palabra mejor está comparando. Y aquí es muy interesante porque hay una espiritualidad donde nosotros tenemos que discernir si escojo lo bueno o lo malo. Entonces, ¿esta cosa es buena o mala? Que yo envíe una foto chingo a alguien, ¿es bueno o malo? Que yo me drogue con esto, ¿es bueno o malo? Entonces, tengo que decidir entre lo bueno y lo malo. En este grado de espiritualidad, Jesús le habla a Marta en otro grado de espiritualidad, porque Marta no tiene que elegir entre lo bueno y lo malo, porque ya lo supera, digámoslo así, sino entre lo bueno y lo mejor. Es decir, ya ni siquiera está considerando lo malo, sino que entre todas las opciones poder elegir entre lo bueno y lo mejor, porque cuando uno escucha la frase así, puede pensar que lo mejor es contrario, y no es contrario. No es que yo estoy eligiendo entre lo bueno, entre lo mejor y lo peor. Estoy eligiendo entre cosas buenas. Entre servir al Señor y escuchar al Señor, las dos cosas son buenas. Pero entre las dos, no es que una es mala y una es buena, sino que entre las dos está invitándole a elegir ¿qué? Lo mejor. Una espiritualidad madura deja atrás la lucha entre elegir lo bueno y lo malo y empieza a tener escenarios donde va a elegir entre lo bueno y lo mejor. Soy claro, más o menos. Y eso es importante para nuestro crecimiento espiritual. Termina diciendo, y nadie se la quitará. Nadie se la quitará. Ayer el evangelio de ayer, que no lo reflexionamos, era de la perla preciosa, ¿verdad? Dice, alguien que encuentra una perla de gran valor, vende todo lo que tiene, va y ¿qué? Y la compra. Ahora va y la compra. Yo les decía ayer también a los hermanos de Alfa que estaba, y es que si dice y va y la compra es porque alguien se la vendió. Y si alguien se lo vendió es porque tuvo esa perla preciosa sobre sus manos y no supo lo que tenía. Y lo vendió. Se lo quitaron. En este aspecto, yo espero que nosotros defendamos la mejor parte con Jesús siempre. El diablo va a querer quitarnos, la rutina va a querer quitarnos, el pecado va a querer quitarnos, la decepción va a querer quitarnos. Pero que nosotros tengamos la capacidad siempre de elegir la mejor parte y que si en algún momento elegimos no lo mejor, incluso si en algún momento conscientemente elegimos lo peor, que tengamos la humildad de ir a los pies de Jesús, porque en los pies de Jesús hay perdón, hay alegría, hay alabanza, hay misericordia también. Pidámosle a estos hermanos, a Marta, a María y a Lázaro, que intercedan por nuestro hogar, por nuestro corazón, y que podamos ofrecerle nuestro corazón tal cual Él le ofrecieron la casa, para que también Él habite y se encuentre con gozo, con alegría allí, en esos corazones, en nuestros corazones. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La diócesis.